conectar. Espérame, yo le paso el link a Jenny por acá. Jenny Roldán. Bueno, chicas, buenas tardes. Nada, darle la bienvenida a la guía. Recuerden que este mes vamos a trabajar la guía de psicología organizacional. Entonces, pues vamos a empezar a revisar los temas. ¿Ya pudiste, Jenny? Ah, ya se pudo conectar. Ok. Bueno, entonces, como les había dicho ayer, no me habían habilitado las plataformas, ya me las habilitaron. Ahorita, si Dios quiere, actualizo contenidos ahí, pues porque como estaban inhabilitadas, por eso les envié ayer pues como la información al WhatsApp, para que ustedes pudieran pues como ir por lo menos teniendo una idea de lo que íbamos a trabajar y no nos quedáramos como más tiempo ahí sin saber qué hacer, ¿cierto? Ok. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que les subí? Bueno, ahorita miramos la tarea que les dejé y pues la tarea no, yo simplemente les dejé unos temas y ahorita les cuento y les dejo en plataforma la, la tarea, ¿cierto? Que es en base a las teorías del comportamiento organizacional, que fueron las teorías que les dejé ahí como para que ustedes revisaran, ¿sí? Pues es un tema igual bastante amplio, entonces vamos a tratar de abarcar la mayor parte posible, hasta donde no sea posible, hasta donde nos permita pues como eh, trabajarlo sin necesidad de extendernos mucho para que de pronto no vamos a confundirnos tampoco, se trata de eso. Entonces decimos que dependiendo de la organización y de su capacidad, ¿me están escuchando bien, porfa? ¿Me confirman? Sí, señora. Ok, perfecto. Profe, sí se Listo, les escucha. gracias. Muchas gracias. Listo, dependiendo de la organización y de su capacidad económica, algunas Escuchando bien. empresas, gracias, algunas empresas tienen en su planta de personal, ¿sí? Dentro de su estructura organizacional, tienen estimado como a un psicólogo, ¿sí? Y puede ser que también tengan ahí dentro de su estructura organizacional médico laboral, ¿cierto? O puede ser que haya psicólogos y médicos laborales. Obviamente, dependiendo del tamaño de la organización, estas personas, quienes por su especialización son los encargados de diagnosticar y tratar a los empleados de manera personal, ¿sí? Pero pues digamos que cabe anotar ahí que los avances en la tecnología, la comunicación y las estructuras organizacionales han provocado que las empresas se especialicen en sus funciones y busquen reducir los costos en esos especialistas, haciendo uso de ellos en casos específicos o derivando las situaciones a los equipos de apoyo establecidos por la ley, como son las EPS y las ARL. ¿A dónde quiero llegar? A que, digamos, pues es un servicio que yo no utilizo todo el tiempo. De pronto el psicólogo sí, y muchas empresas tienen,
o contratan, por ejemplo, Sensa tiene los practicantes de psicología, entonces digamos que hacen ese apoyo al personal estudiantil y al personal educativo y administrativo desde lo que a ellos les compete, ¿cierto? Médicos, pues yo diría que son muy poquitas las empresas que tienen pues como dentro de su plantel organizativo un médico, pero pues todavía hay unas grandes empresas que lo contemplan, pero por lo general todos contratamos pequeñas y medianas empresas, contratamos este servicio externo, ¿cierto? Para hacer pues como las valoraciones médico-ocupacionales y para aplicar dentro de la estructura como tal organizativa, lo que son las baterías de riesgo psicolaboral y cualquier apoyo psicológico adicional que podamos necesitar para nuestros empleados. Es súper importante pues como tener en cuenta cuáles son esos momentos o cuáles son esas situaciones que se nos pueden presentar dentro de la organización en la que vamos a necesitar, pues como decía, apoyo psicológico, ¿cierto? Ese apoyo de ese personal de psicología. El administrador, por lo tanto, debe hacer un análisis, una investigación y un diagnóstico de cómo se comportan los individuos dentro de su organización y para esto se debe determinar cómo es el proceder de ellos, la forma de comportarse en el grupo y cómo actúa en el entorno laboral, comprendiendo que la motivación y la satisfacción de los trabajadores influyen en el rendimiento de la empresa, con el fin de proporcionar al empleado ambientes amigables y propios para desarrollar sus actividades, buscando especializarse en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones y dejar los diagnósticos psicológicos a los especialistas. Ya veíamos en la guía pasada todo el tema de motivación, ¿sí? Y cómo esto influía en el buen desempeño laboral. Entonces, ahorita vamos a mirar un poco acerca de los comportamientos de las personas dentro de la organización, ¿cierto? Vamos a mirar cómo y a qué se debe, digamos, pues también ligado mucho al tema que trabajamos y todo, pues va de la mano, ligado a ese tema de satisfacción laboral, ¿sí? Muchas veces obviamente ese comportamiento va ligado a, es que no me importa y pues obviamente es porque no hay una motivación, porque no hay un acompañamiento y por todo lo que ya hemos manejado. Entonces vamos a encontrar de pronto conceptos muy repetitivos, pero que pues digamos que no podemos desligar del todo del tema. Las organizaciones son analizadas como un conjunto de elementos formales e informales construidos a partir de la interacción humana, ¿sí? Para aprender su complejidad es necesario entender cómo se da dicha interacción. Siguiendo esta línea de análisis es pues el comportamiento organizacional, el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas se comportan, ¿sí? Individual y grupalmente en las organizaciones. Además, también digamos que trata de identificar las maneras en que los individuos pueden actuar con mayor efectividad. No sé si han oído hablar de Chiavenato. Para Chiavenato, digamos que el comportamiento organizacional retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas, ¿sí? Y la organización. Cómo uno afecta al otro y cómo el otro afecta al otro, ¿sí? Cómo hay una influencia entre ambas partes, ¿cierto? Cómo las personas llegan a influenciar en la organización y cómo la organización influencia en el comportamiento de las personas. Ya veíamos, por ejemplo, el tema con respecto a que yo, digamos, no sé, por ejemplo, me fui a las 5 de la mañana, acabo de regresar hace media hora, entonces de pronto
ese estar todo el día afuera desarrollando ciertas actividades y haciendo ciertos trabajos, puedo llegar sobrecargada de estrés, del mismo estrés que se evidencia en algunos ambientes laborales, y todo ese comportamiento puede descargarse, digamos, acá en mi casa, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces nos pasa lo mismo, ¿cierto? Cómo nos influencia ese día a día de las organizaciones a nosotros como personas. Es una disciplina académica que surgió como un conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el comportamiento humano en las organizaciones, ¿cierto? Ese tema como tal de la psicología organizacional o psicología laboral es súper importante, y por eso es que, digamos, se le ha venido dando cada vez como más importancia. El comportamiento organizacional parte del hecho de que las organizaciones son sistemas sociales, por lo tanto, si se desea trabajar en ellas o dirigirlas, pues es necesario entonces comprender su funcionamiento. Se debe pensar a las organizaciones como un recorte del campo organizacional, atravesadas por dimensiones sociohistóricas, políticas, económicas y subjetivas, lo que nos lleva a tener una visión de la temática en su multidimensionalidad y complejidad. Las sociedades deben entender las organizaciones y utilizarlas de la mejor manera posible, porque son necesarias para lograr los beneficios del progreso de la civilización, hablando un poco pues como de la historia y como de la importancia que tenemos nosotros y de la importancia que tienen pues como las mismas organizaciones pues como en nuestro entorno social, económico y demás. El comportamiento humano dentro de las organizaciones es impredecible debido a que se originan necesidades y sistemas de valores muy arraigadas en las personas, quienes forman parte de dichas organizaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que mmm, todo, todo influencia, pues todo tiene que ver y todo, hay, en algún momento hay alguna influencia con respecto a alguna persona o algunas personas sobre el comportamiento de las mismas personas dentro de la organización. Por ejemplo, si alguien va a decir algo. Bueno, ya. Por ejemplo, digamos que en ese tema cultural como tal se evidencia mucho eh, digamos, las diferentes culturas que podemos encontrar a nivel empresarial, ¿sí? Hay empresas muy serias donde tú no ves, por ejemplo, en Bogotá las personas son muy serias, muy parcas, y por lo general tú no ves como esa chispa, a no ser que tú llegues a una empresa en Bogotá y te encuentres, no sé, con un costeño, alguien así bien corroncho, que le inyecte un poco de sabrosura, por ejemplo, a esos días de trabajo, ¿sí? No sé, tan monótonos y tan rígidos y tan ellos, ¿sí? Sin, sin ir pues como a lastimar pues el ego de alguna persona, si de pronto tenemos aquí a alguien, pero es como la cultura como tal. Tú vienes a una empresa paisa y por lo general, digamos que igual que en todas partes puedes encontrar personas de diferentes culturas, de diferentes regiones, pero digamos que somos más sociables, somos más de reírnos, de hacer chistes, sí, pero obviamente también encuentras empresas donde todo el mundo es súper serio, donde no se puede hablar duro, donde uno no se puede reír, ¿cierto? Pero digamos que esos valores que tiene cada una de las personas, pues digamos que le inyecta un poco de chispa y de valor o no sé cómo expresarlo, como hace que ese ambiente sea un poco diferente y un poco más cambiante, por así decirlo. ¿Listo?
Los administradores entonces que tengan a cargo personal deberán procurar alcanzar los objetivos y metas del comportamiento organizacional, todo esto con el fin de obtener ventajas competitivas y para esto deberá utilizar herramientas como describir pues como sistemáticamente cómo se comportan las personas en condiciones distintas, comprender por qué las personas se comportan como se comportan, ¿sí? Predecir el comportamiento futuro de los empleados, por ejemplo, uno ya aprende a conocer, no sé, fulanita está en sus días porque está actuando de una manera diferente y porque ya la conocemos y porque sabemos que hasta los mismos hombres en las oficinas aprenden a conocer cuando las mujeres estamos en nuestros días porque está de mal genio, se pone así, irritable y muchas cosas, ¿cierto? Controlar al menos parcialmente las actividades humanas en el trabajo o entorno laboral. Digamos que estas serían algunas de las herramientas que se pueden utilizar o que podemos utilizar quienes tenemos a cargo de pronto algunas personas, ¿sí? Ok, bueno, digamos que un poco de introducción. Vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar un poco más acerca del tema como tal, de las teorías, pues como del comportamiento organizacional, para luego explicarles qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces hablábamos ahorita un poco acerca de del tema pues digamos que todo este tema de las teorías del comportamiento organizacional, digamos que surge a partir de que la empresa se presente, pues digamos que un buen proceso de comunicación, ¿sí? Tal cual lo veíamos en la guía pasada, de ese buen proceso o de esa buena comunicación o de esa comunicación asertiva, entonces es que podemos decir que hay una buena base para el comportamiento organizacional, ya que digamos de ese proceso depende cómo recibamos la información y cómo se pueda digerir o asimilar esa información. Muchas veces la información depende cómo nos llegue, ¿sí? Hay personas que son muy sutiles para entregar información a otras personas, y hay personas que simplemente no tienen en cuenta dónde estás, con quién estás, de pronto lo que mencionábamos un poco en algún momento con respecto a ese líder que no, que no le importa si hay muchas personas reunidas para llamarte la atención o para reclamarte algo, sino que simplemente lo dice delante de todo el mundo, ¿cierto? Cuando hablábamos un poco de, de todo ese proceso de liderazgo y de acompañamiento, entonces no se hace simplemente ese proceso de comunicación debe tener una forma, esa comunicación debe ser asertiva para que yo la pueda asimilar e interpretar de una buena manera, ¿cierto? Puede que tú hayas entregado el mensaje, pero como no fuiste asertivo, entonces en ese momento digamos que hubo distorsión de la información y no se recibió de la mejor manera. Entonces es ahí donde decimos que esa comunicación, que ese proceso de comunicación es súper importante y que ayuda de pronto a mantener unida a la misma organización. ¿Sí? Si entre nosotros nos expresamos bien, nos comunicamos bien, pedimos el favor, muchas gracias, todos esos tips que hacen de ese proceso de comunicación algo súper importante para todos dentro de la organización. Eso hace que la empresa se mantenga unida y que pues que entre nosotros digamos que haya un respeto, ¿cierto? Y también digamos que ese proceso de comunicación nos entrega los medios que necesitamos para que toda la información se dé de manera adecuada entre todos en la organización, ¿cierto? Porque sabemos que se está haciendo adecuadamente, pues porque los empleados se sienten motivados,
¿cierto? Y porque vemos que se están cumpliendo, digamos, como las metas y los objetivos a nivel organizacional. Eso quiere decir que hay un buen proceso de comunicación, que se está entregando la información adecuadamente, que estamos entregando, digamos, estamos comunicando, pues no sé, los quehaceres, estamos entregando los objetivos que hay que cumplir adecuadamente a los empleados, entonces se está haciendo bien la tarea. ¿Listo? La conducta organizacional se define una disciplina académica que se ocupa de describir, controlar, predecir y entender el comportamiento humano dentro de un ambiente organizacional, ¿sí? Es muy importante siempre, y ese va a ser como la idea principal, ¿sí? Como cuando hablábamos de ideas principales de un texto, y es el comportamiento humano, o aprender a entender o aprender a identificar cuando alguien, ¿sí? Hay personas que no son expresivas con respecto a que te dicen, es que no me gusta, es que no me parece, sino que simplemente tú aprendes a interpretar sus gestos, ¿sí? Entonces, tú le entregas una información a alguien y si de pronto ese alguien no siente que haya sido entregada asertiva o adecuadamente, esa persona simplemente te va a hacer gestos que tú con el tiempo vas a empezar a interpretar. Entonces, a esa identificación de conductas y de comportamientos es que me refiero, a que nosotros muchas veces tenemos que aprender a ser kinésicos. La kinesia es pues como el estudio de los gestos, y muchas veces pues tenemos que aprender a interpretar esos gestos, ¿cierto? Es el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Esta pues obviamente una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones. ¿Como qué? Como pueden ser organizaciones públicas, privadas, ¿sí? En cualquier parte, en cualquier tipo de organización, eh, vamos a tener pues como esa necesidad específica de, de entender, ¿sí? De comprender el comportamiento organizacional. Entonces, ¿sabes que mi empresa es así toda pupi, privada? Hay que entender el comportamiento organizacional. Es que mi empresa es una pequeña empresa, hay que entender y comprender el comportamiento organizacional. Si no aprendemos a interpretar a las personas y a lo que pasa alrededor de esas personas, pues entonces difícilmente vamos a poder superar otras dificultades que se lleguen a presentar a nivel, digamos, intralaboral. El comportamiento organizacional se centra en conductas observables. Eh, Estas pueden ser hablar con los compañeros de trabajo, manejar el equipo o la preparación de un informe, ¿cierto? También se ocupa de los estados internos como el pensamiento, la percepción y la toma de decisiones. Igualmente estudia el comportamiento de las personas, tanto individual como grupalmente dentro de la organización. ¿Listo? Tú pueden presentarse casos como por ejemplo, que algunas personas se comporten de una manera cuando están, digamos, desempeñando ese trabajo en un equipo o haciendo parte de un equipo de trabajo, y se comporten de otra manera cuando están solos, ¿sí? Entonces, de pronto, pues, que el equipo como tal, los miembros del equipo le brinden seguridad que le permita, digamos, a él o a ella expresar acerca de un tema específico, ¿cierto? Entonces, ahí hay un beneficio. Les voy a poner un ejemplo claro. En este momento, por ejemplo, para muchos, digamos que ha sido un punto a favor o una ventaja el hecho de estar, digámoslo así, detrás de cámaras, ¿cierto? Muchos en el salón de clase, hablo de nosotros y de los chicos en el colegio, muchos en el salón de clase no tienen la valentía para participar
de un tema específico, ¿sí? Entonces, a muchos, digamos que puede beneficiarles detrás de cámaras. Me siento más libre, más tranquilo, menos observado, digamos, no hay la posibilidad no sé, de un rechazo, de una burla, ¿sí? Simplemente yo participo, yo emito un concepto acerca de un tema específico y ya, digamos que no hay como mucho compromiso, entonces podría ser algo así. El comportamiento organizacional también, digamos que evalúa y analiza la conducta de los grupos y organizaciones, ya que ninguno de estos se comporta de la misma manera que los demás, ¿sí? Es decir, pues de manera individual o de manera grupal hay una conducta diferente, ¿sí? Eso es, pues, sí o sí, o sea, todas las personas nos comportamos diferentes, así tú trates de parecerte a alguien, así tú trates de imitar lo que alguien hace, así tú trates de hacer pues como verte igual a otra, siempre vas a tener pues como algo que te diferencie. Pero puede presentarse algunas situaciones dentro de la organización, no pueden ser explicados en términos de comportamiento individual y por lo tanto estos eventos deben ser, digamos, examinados en términos de grupo o variables de la organización. ¿Qué es lo que está pasando que hace que me comporte así? ¿O qué es lo que está pasando? Puede ser que haya una persona, entonces, digamos, ahí entraría a formar de manera fundamental el psicólogo para que nos, pues digamos que en todo este tema de comportamiento, él es el que evalúa y analiza pues por qué X o Y persona se comporta de esta manera, ¿sí? Yo asesoro empresas y muchas veces a uno simplemente le van diciendo, no, es que le cuentan así situaciones que se presentan con compañeros. Es que tenemos un compañero que se comporta súper extraño, entonces empiezan a contarle a uno como el comportamiento y sin necesidad de ser psicólogo, digamos que uno logra identificar que hay ciertos desórdenes a nivel de la persona que lo lleva a que se comporte de cierta manera, ¿cierto? Es muy importante, pues, digamos, poner en manos del especialista estas situaciones para poder evaluar la situación específica. Otra vez. Voy a silenciar. Silencia, Jenny, porque se estaba escuchando lo que habla. Ok, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta para que sigamos. ¿Cuál es la importancia de todo este tema del comportamiento organizacional? Entonces, está directamente relacionado con las situaciones que se evidencian a nivel laboral, como los comportamientos que afectan entonces el rendimiento de la organización, ¿sí? La conducta de los empleados, el mismo desempeño laboral, por así decirlo, el ausentismo. ¿Por qué? Porque hay ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, cuando mi comportamiento entonces no está haciendo, es atípico, es anormal, es algo extraño, y yo ya simplemente es una situación que me está atormentando, que a mí no me provoca ir a trabajar. Entonces, yo empiezo a inventar una serie de excusas y entonces me incapacito, no voy, amanezco enfermo, una cantidad de cosas. Entonces, todo eso hay que analizarlo. La rotación del trabajo, la misma rotación, ¿sí? Todo eso puede generar comportamientos que no son pues como muy satisfactorios. La productividad, el rendimiento humano, ¿sí? Decir entonces que el comportamiento organizacional incluye el tema de la motivación que les hablaba ahorita y el comportamiento del líder y el poder, la comunicación interpersonal, la estructura de los grupos y sus procesos, el aprendizaje, la actitud de desarrollo y la percepción, los procesos de cambio, los
conflictos, el diseño de trabajo y la atención en el trabajo también son algunos conceptos que se manejan dentro del contexto del comportamiento humano. Pero, pues, asimismo, pues podemos decir que el comportamiento humano dentro de la organización es algo imprescindible, ¿sí? Ya que este se origina, digamos que se originan las necesidades y sistemas de valores de las personas, lo que hablábamos ahorita, un poco acerca de los de la cultura, ¿sí? Y demás. Listo. Ok, bueno. Dentro de la tarea que les dejé, entonces, espérenme, yo reviso por acá. Espere. Esperen, yo miro por acá. Un poquito. Ok, listo. Entonces dice, introducción al comportamiento organizacional, iniciando con las teorías del comportamiento organizacional, teoría clásica. Ok, listo. Entonces vamos a mirar la teoría clásica. Espérenme un segundo, yo respondo por acá una cosita. Justo se conecta uno y empiezan todos a preguntar cositas. Ok. Bueno, entonces la teoría clásica, digamos que surge o se da después de la Revolución Industrial. Eh, la teoría clásica de las organizaciones es exclusivamente, digamos que trata casi que exclusivamente con la estructura de las organizaciones formales. Es una organización basada en una división de trabajo racional, en la diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio establecido por aquellos que manejan el proceso decisorio, aprobada por la dirección y comunicada a todos a través de manuales de organización, de descripción de cargos, de organigramas, de reglas y de procedimientos. La teoría clásica, digamos que se da por un trabajo de Henry Fayol, ¿sí? Realizó importantes aportes a los diferentes niveles administrativos y es considerado el padre de la teoría clásica. Entonces, digamos que les voy a explicar qué es la tarea para que ustedes de pronto puedan ir mirando. Ok, esperen un segundo, por aquí tengo la tarea. La tarea es entonces, van a revisar las teorías, ya les voy a hablar pues obviamente de todas, vamos a mirar todas y cada una de ellas, y la tarea igual se las voy a dejar obviamente en la plataforma. Como actividad de esta semana deberán presentar un cuadro comparativo donde deben estar incluidas todas estas teorías, ¿sí? Cuando yo hago un cuadro comparativo, entonces pues puede ser donde consigno, digamos, a partes importantes de cada una de estas teorías, ¿sí? Puede ser los aspectos más importantes, quiénes fueron esos exponentes que sobresalen pues como en cada una de ellas. Listo. Donde se incluirán ejemplos de aplicación de cada una de ellas en el campo laboral y real. Puede ser que ustedes identifiquen, por ejemplo, que en su empresa, digamos que pueden estar realizando algunas actividades en base
a la teoría clásica. Es que mi empresa es muy clásica porque trabajamos así, 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 y aplicamos los principios de la administración, ¿cierto? Y aplicamos, listo. Entonces, vamos a poner ahí dentro de ese cuadro, vamos a escribir algunos ejemplos o algún ejemplo que nosotros de pronto evidenciemos o que hayamos evidenciado dentro de un ámbito laboral. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, entonces, Fayol entonces es considerado el padre de la teoría clásica. Esta surge de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas. Es decir, ¿cómo puedo yo administrar organizaciones que no son pues para nada fáciles de dirigir, por ejemplo? Fue el primero en reglamentar el comportamiento gerencial. Tiene como, digamos, culminante 14 principios de administración y para la administración es una parte fundamental del trabajo eficiente en cualquier empresa. ¿Listo? Esto según Colado 1997. Entonces, ustedes pueden revisar cuáles son esos principios que los voy a mencionar. Vamos a mirar cuáles son cada uno de ellos. El primero es la división del trabajo, digamos que se da para un mejor desempeño en el trabajo. La especialización es fundamental, entre más se especialice el empleado, mejor será su eficiencia. En eso se basa ese principio, ¿sí? Son los 14 principios de la teoría clásica. 14 principios, pues, como de la administración. La teoría, la división del trabajo. El número 2 es la autoridad, donde los gerentes tienen que dar órdenes, ¿sí? No siempre conseguirán la obediencia si no tienen autoridad personal, es decir, liderazgo. Para este principio como tal hay algo fundamental y es el liderazgo. Por ejemplo, cuando se da una orden directa del director general, los gerentes tienen la obligación de hacer que se cumpla, no importando si tienen que sacar de su línea de trabajo a alguno de sus empleados para lograrlo. Pero es una orden y debe cumplirse, ¿sí? Es súper importante que se respete como ese nombre o ese ese nombre que se tiene o esa autoridad que se tiene, ¿sí? Si el gerente dio una orden, entonces hay que cumplirla. Disciplina. Los integrantes de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que rigen la empresa. Sí, obviamente cualquier ejemplo de disciplina que nosotros podamos tener de algún momento, de alguna situación, pues todas las empresas deberían fundamentarse en estos principios. Para mí estos principios de la administración son, digamos, innegociables, ¿sí? Sí o sí deberían aplicarse en todas las organizaciones. Cuarta, unidad de dirección, donde las operaciones que tienen un mismo objetivo, digamos que las operaciones tienen un mismo objetivo y seguir un plan, sinergia para lograr las operaciones necesarias. Es obligación de los departamentos asistir a los demás para lograr las tareas y proyectos que son asignados a cada cual en lugar de negar ayuda. Debe existir para esto un plan coordinado, aprobado y autorizado por los gerentes involucrados. ¿Listo? Entonces, súper importante, digamos, que haya ese acompañamiento de las diferentes áreas o equipos de trabajo. Unidad de mando. Unidad de mando, donde las instrucciones sean instrucciones sobre una operación particular, son recibidas solamente de una persona, ¿sí? Digamos que no se cumple mucho en las empresas porque solemos tener muchos jefes, entonces debería haber una unidad de mando. Subordinación de interés individual al bien común. En cualquier empresa, el empleado debe tener una preocupación primaria por la organización. ¿Sí? Remuneración.
Ok, remuneración, entonces la compensación por el trabajo debe ser equitativa para los empleados como para los empleadores, para trabajos iguales, salarios iguales. Un esquema muy justo es el de las comisiones que se usan en las ventas, ya que cada uno de los vendedores gana en función de su desempeño en el periodo. ¿Listo? Bueno, centralización. Fayol creía que a los gerentes les corresponde la responsabilidad final, pero los empleados deben tener autoridad suficiente para ejecutar adecuadamente su trabajo. Es como decir que tenemos autonomía para realizar para ejecutar ciertas acciones o ciertas actividades. Cadena escalar, la línea de autoridad en una organización pasa en orden de rangos desde la alta gerencia. Hola. Hola. Pensé que me estaban hablando. Bueno, que la cadena escalar es que la línea de autoridad en una organización pasa en orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la organización, ¿sí? El orden, cada individuo debe ocupar el cargo más conveniente para él, ¿sí? Eso siempre pues debería ser así. Equidad, los administradores deben ser amistosos y equitativos con los empleados, firmes pero justos. Hay políticas y debemos respetarlas independiente pues como de las preferencias que se puedan tener con algunas personas en la empresa. Estabilidad del personal para un eficiente funcionamiento en la organización. La baja rotación del personal es lo más conveniente. Iniciativa, debe darse libertad a los empleados para expresar y llevar a cabo sus ideas. Aun cuando a veces se cometen errores, es importante pues que haya iniciativa. Espíritu de equipo, promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido de unidad. Todos los departamentos dentro de la empresa deben trabajar unidos y apoyarse cuando sea necesario. Ok, bueno, entonces esto es la teoría clásica, se basa fundamentalmente en la organización formal o la estructura de la organización, sin darle pues como mayor importancia al factor humano como tal. En la actualidad muchas empresas usan premios, remuneraciones, entre otros, para motivar a sus empleados. Bueno, la otra es la teoría de la administración científica. ¿Sí? Entonces, la clásica era la de Fayol, la teoría de la administración científica es la de Taylor, la transformación y crecimiento en las organizaciones, aunados a la elevación de costos y de mano de obra, obligó a la gerencia a dedicar un esfuerzo extra para una mayor eficiencia en la perfección de las técnicas de trabajo y la creación de normas capaces de juzgar la eficiencia del empleado con la finalidad de aumentar la productividad dentro de la organización, ¿sí? Estos esfuerzos llevaron a la corriente de la administración científica durante los primeros años del siglo XX y que tuvo un impacto definitivo sobre la administración de personal. La Escuela de la Administración Científica fue iniciada por Frederick Taylor, quien es considerado el padre de la administración científica. Taylor describe en 4 principios las nuevas responsabilidades de la gerencia. Principio de planeamiento, donde habla de sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. El principio de la preparación o la planeación, seleccionar de manera científica a los trabajadores con potencial y capacitarlos en las áreas que se van a desempeñar. El principio del control, supervisar el trabajo para cerciorarse que se ejecute de acuerdo con las normas, llevar control adecuado del desempeño laboral. El principio de la ejecución, sustituir distintamente las responsabilidades, estudiar científicamente esas responsabilidades descomponiéndolas en operacionales, las cuales deben analizarse en relación directa con las máquinas. Bueno, esta administración le dio, digamos que
atención al elemento humano, preocupándose básicamente por las tareas de organización y ejecución y a los factores directamente relacionados con el cargo y función del operario. Ok, bueno, entonces digamos que la administración científica en busca de la eficiencia busca la especialización del operario a través de la división y de la subdivisión de toda operación que se lleva a cabo dentro de la organización. Se refiere al hombre como un empleado tomado individualmente, ignorando la parte humana. Visualiza a las empresas como entidades autónomas, absolutas y herméticamente cerradas en cualquier influencia externa. Se caracteriza por el hecho de visualizar solamente aquello que sucede dentro de una organización sin tener en cuenta el medio ambiente en que está situada. Ok. Bueno, digamos que estas teorías, tanto la científica como la clásica, empiezan a decaer, dando paso a la naciente teoría de las relaciones humanas, mediante la cual el factor humano, el trabajador, constituiría el núcleo de la administración. Entonces, vamos con la teoría de las relaciones humanas, desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores en una serie de estudios llevados a cabo en una planta de Hawthorne de Electric Company, concluyendo que no existe una relación directa entre la eficacia y cada condición de trabajo que se estudiaron, como remuneración, horarios, pero mostró que ponerle atención al empleado, la motivación, evitar un poco la rutina, trabajar en equipo, ayudaba a la productividad de las empresas. Entonces es aquí donde empieza a generarse pues como la mayor importancia de la aplicación de esta teoría. Elton Mayor reveló que durante las pruebas y en las entrevistas los empleados sentían que alguien les prestaba atención y les daba importancia como personas y por esto tenían mejor ánimo y producían aún más. Este fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica. La lógica básica de las relaciones humanas consistió en incrementar el interés de los obreros, lo cual mejoró la moral y la satisfacción de estos. El interés fundamental era analizar los efectos psicológicos en el trabajador y su productividad en relación con las condiciones físicas del trabajo. Listo. Entonces ahí empezamos pues a ver obviamente, digamos, un mayor beneficio para el trabajador, pues obviamente los resultados empezaron a ver con la productividad, ¿sí? Entonces, motivación y mejor desempeño por parte de los trabajadores en el cumplimiento de esas tareas. Elton, digamos que manifestó que sin la colaboración y solidaridad del grupo, la oportunidad de ser considerado, de ser escuchado, entre otros, era difícil y que en ocasiones casi improbable. Para él era importante la relación interpersonal, integrando al hombre en grupos de trabajo. Las conclusiones a las que llegaron en la investigación son las siguientes. El de producción resultante de la integración social, es decir, entre más integrado socialmente esté el individuo, obviamente que mejor será la disposición para producir. Cuando yo me siento aceptado, cuando yo me siento integrado a un equipo de trabajo, pues obviamente va a estar más dispuesto. El nivel de producción está determinado por las normas sociales y las expectativas que rodean a la persona. El comportamiento social de los trabajadores, entonces la administración debe considerar a sus empleados como miembros de un grupo de trabajo. Es decir, que los trabajadores no actúan o reaccionan aisladamente como individuos, sino como miembros de un grupo. Y entre más cerca los tenga, por ejemplo, usted, pues obviamente va a empezar a reaccionar diferente. Cada una de esas personas reaccionarían diferente. Entre más, no sé, entre más familiar sienta que es la relación, ¿cierto? La recompensa y sanciones sociales, entonces Mayo y sus colaboradores creían que las motivaciones económicas eran secundarias en la determinación del rendimiento del trabajador. El trabajador no puede producir más o menos de la norma socialmente determinada
ya que pierden el afecto y respeto de los demás, por lo tanto deben producir lo que se les pide, ¿sí? Los grupos informales, los investigadores se enfocaron en el comportamiento social de los empleados, así como sus creencias, actitudes y expectativas. Las relaciones humanas, la comprensión de las relaciones permite obtener mejores resultados de los empleados. Cada uno de los individuos es un mundo diferente y digamos que incide en el comportamiento de otras personas. Podemos influir, digamos que es súper comprobado en el comportamiento de otras personas. Comprender estas relaciones humanas permite obtener mejores resultados, aprender a interpretar ese comportamiento. Importancia del contenido del cargo. Elton encontró que los trabajadores simples y repetitivos tienden a ser monótonos, afectando negativamente las actitudes del trabajador y reduciendo su eficacia. Entonces, un empleado que no tenga, no sé, motivación, que sea alguien, sí, pues que realice como su trabajo de forma monótona sin inyectarle como algún tipo de actividad, puede afectar negativamente las actitudes de las otras personas. El énfasis en los aspectos emocionales, los elementos no planeados del comportamiento humano, se convierten en una faceta especial para casi todas las grandes figuras de la teoría de las relaciones humanas. Busca entonces pues como esta teoría, que haya un mayor flujo de comunicación, sobresaliendo la importancia del factor humano, permitiendo su participación en la toma de decisiones y en la comunicación interna del factor humano, en la comunicación interna pues como de todas las personas dentro de la organización, dando más confianza a todos y cada uno de los miembros de la organización. Ok, vamos a ver la teoría de los sistemas. Para esta corriente la administración tiene que basarse fundamentalmente en los sistemas. El sistema es que un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que constituyen un todo organizado, donde el resultado es mayor que la suma de sus partes. Ya vamos a ver. En otras palabras, es la concepción de... ay, qué susto. Pensé que se me había cerrado esto. Es la concepción de multitudinarias actividades con las cuales se maneja cualquier organización, ¿sí? Vamos a mirar algunos ejemplos de sistemas. Entonces, por ejemplo, hay sistemas abiertos y hay sistemas cerrados. Un sistema abierto, por ejemplo, entonces tiene entrada, proceso y salida, ¿sí? Pues los sistemas como tal, entonces un sistema abierto puede ser, ¿qué? Un sistema abierto, no sé, puede ser el proceso como tal de ir a hacer mercado, ¿sí? Entonces, ir a hacer mercado es un sistema donde la entrada podría ser, no sé, hacer una lista de mercado, ¿sí? E identificar las necesidades de los productos en la canasta familiar, ¿sí? El proceso es ir al mercado, hacer el mercado como tal, ¿sí? Tomar los productos, lo que necesito, todo eso. Y la salida, pues entonces es llegar, pues puede ser pagar o puede ser llegar a mi casa ya con el mercado como tal. Ese proceso como tal es un sistema abierto, ¿sí? Usted en ningún momento, pues, a ver, ¿cuál es la diferencia? El sistema cerrado, entonces, por ejemplo, un sistema cerrado es cuando usted, digamos, a usted le dicen, hay inscripciones en el SENA, hay 40 cupos, eso es un sistema cerrado. Esa inscripción a ese curso específico que es cerrado es un sistema cerrado, listo. Pero hay sistemas pues que son abiertos y que tú nunca vas a, pues tú nunca vas a tener que dejar de ir al mercado. Tú puedes ir a mercar pues en cualquier momento, puedes comprar lo que quieras. Obviamente otra cosa es que tú digas, tengo 50.000 pesos para ir a mercar.
ahí ya estarías poniendo como un límite, ¿sí? Entonces ya ahí tu sistema sería cerrado. Entonces yo voy a comprar lo que me alcance con 50.000 pesos. ¿Listo? Cada uno de esos sistemas está obviamente compuesto por varios subsistemas. Todos son dinámicos, ¿sí? A ver, el modelo de sistema, bueno, sistema abierto, entonces son dinámicos, digamos que transforman los insumos en productos, pretende conservar un equilibrio, tiene muchos propósitos, objetivos y funciones, pretenden un fin, no se adapta a las circunstancias cambiantes, se atrofiará, en algún momento podría atrofiarse. Los sistemas abiertos frenan el incremento del comportamiento y pueden desenvolverse en dirección a un estado de creciente. Bueno, no los quiero enredar pues como con este tema. Ya sabemos que es un sistema abierto y que es un sistema cerrado. ¿Cuál era la otra? La teoría de la contingencia, ¿cierto? Espérenme, yo miro acá. Creo que es la de la contingencia. Teoría de la contingencia. Hace énfasis en que no hay nada absoluto en las organizaciones, todo es relativo y siempre depende de algún factor. Bueno, entonces John Woodward se convierte en uno de los fundadores del enfoque de la contingencia cuando publica su obra Industrial Organización Industrial. Teoría y práctica, llevó a cabo una investigación en compañía de otras personas. Las investigaciones, digamos que abarcó a 100 firmas británicas con el objetivo de examinar la aplicación de los principios clásicos. Llegaron a la conclusión de que existen diferencias significativas en la forma en que tales principios se aplicaban. Como resultado, surgió la inquietud de establecer los factores que permitían la diferencia de desempeño en esas organizaciones, porque algunas se desempeñaban de una manera y otras diferentes. Digamos que algunos factores contingentes son, se llegó a concluir que para lograr una mejor estructura para una empresa, se debe pretender depender de factores como la tecnología, el tamaño y el ambiente. La tecnología es porque todo el equipo tecnológico de la empresa, así como las técnicas y métodos de trabajo que se utilizan, los aspectos más relevantes de la tecnología son la complejidad, la interdependencia, el tamaño, el ambiente. El empleo de la teoría necesita de la aplicación de un sector específico, el tamaño de la empresa y el contexto que la rodea. Si el jefe domina la teoría de la administración de los principios fundamentales de esta, pueden ser aplicados. Digamos que la limitante de esta teoría existe en que no es posible resolver a nivel teórico cada escenario que pueda estar presente en las organizaciones. Digamos que para ellos la comunicación organizacional es el proceso mediante el cual un individuo o una de las partes de la organización se pone en contacto con otro individuo u otra persona, ¿sí? También otra de las definiciones es que la comunicación es un proceso a través del cual se logra el entendimiento entre dos o más personas de tal forma que la organización requiere la comunicación para poder administrarse. Hablamos de la comunicación asertiva, de comunicarse bien, ¿cierto? La comunicación organizacional es entonces una herramienta y es mediante esta que las organizaciones pueden realizar procesos organizacionales. Cada una de las principales teorías de comportamiento organizacional juega un papel importante en la estructura y evolución de las empresas. No se puede descartar la importancia de la comunicación dentro de las organizaciones, ya que la relación de los miembros de la comunicación en este proceso se puede establecer compromisos, digamos que delegar y asignar otras funciones por medio de la comunicación interna, se lleva a cabo la integración de las capacidades
individuales y grupales. Listo, entonces es súper importante que la idea principal, o que entendamos que la idea principal un poco de todo este tema de las teorías del comportamiento organizacional es la comunicación y obviamente aprender a interpretar el comportamiento desde ese trabajo, digamos, de la mano con el área de psicología organizacional, de psicología laboral. Entonces, van de la mano la psicología, el comportamiento, la comunicación y todo lo que vimos con respecto al liderazgo, motivación y pues todo eso, ¿cierto? Ay, me está doliendo la garganta. Bueno, chicas, aquí no hay chicas, ¿cierto? No sé si tengan alguna duda. Entonces, la idea es plasmar un poco acerca de cada una de las teorías dentro de ese cuadro y de pronto lo que les decía con respecto a los ejemplos o algunos casos que ustedes puedan evidenciar, que se presenten o que hayan evidenciado en alguna empresa con respecto a aplicación de pronto de alguna de estas teorías dentro de su estructura o dentro de su comportamiento organizacional. No sé si de pronto está claro. Yo ya mismo me voy a poner a subirles. Hola. No, ¿será que me puede volver a explicar la tarea? Que no la escuché. Listo, entonces ustedes van a hacer un cuadro comparativo, ¿sí? ¿Qué van a poner en ese cuadro? Entonces van a hablar de cada una de las teorías. Teoría clásica, teoría de la administración científica, teoría de la religión. Sí, entonces tú vas a escribir ahí, no sé, aspectos importantes de cada una de esas teorías, lo que tú entendiste, lo que puedas encontrar y información. Y dentro del mismo cuadro, ¿sí? Dentro del mismo cuadro de cada una de las teorías, vas a escribir como ejemplos reales. Entonces, por ejemplo, tú escribes, no sé, la teoría de sistemas la evidencio así. No sé, puedes escribir algunos ejemplos de sistemas, por ejemplo. O dentro de mi empresa, nosotros aplicamos la teoría de sistemas porque hacemos esto y esto, o porque se hace esto y esto y esto. Como que tú describas el proceso que se está aplicando en tu empresa para que se dé o se aplique ese concepto de la teoría como tal. ¿Listo? Me habló Juliana. Okay. Sí, profe, no. Empieza a describir cada una de las teorías y ya vas a ver que vas encontrando pues como la información y los mismos ejemplos que puedes ir poniendo en cada uno. Ok, profe, gracias. No sé cuál me cuentas. ¿Alguien más? Profe, ¿esto sería para cuándo? ¿Qué fecha tendría? Hola, ya te digo. Espérame, ya te digo que yo por aquí la tengo. Creo que el 23. Espérame. Psicología, 23. Eso sería el viernes, dentro de 8 días. Ah, listo, perfecto. Ok. Bueno, chicas, si no tienen ninguna otra duda, entonces muchísimas gracias por conectarse. Voy a dejar de grabar.